Me dejaron caminando 5 kilómetros bajo la tormenta. Mi propio nieto, la sangre de mi sangre, me arrancó las llaves de las manos y me empujó fuera de mi camioneta como si fuera un perro callejero. «Es mía ahora», gritó mientras aceleraba, salpicándome con el agua sucia del pavimento. Pero él no sabía que mi Ford tenía un sistema de seguridad que yo controlaba desde mi teléfono. Mi nombre es Miguel Hernández. Tengo 73 años y he trabajado toda mi vida como soldador en la fábrica de autopartes aquí en Guadalajara. Esta historia que te voy a contar pasó hace apenas una semana, pero siento como si hubieran pasado años. ¿Sabes? Cuando alguien en quien confías te traiciona de esa manera, el tiempo se vuelve extraño, como si cada segundo doliera por separado. Era martes por la tarde y llovía como no había llovido en meses. Las calles se habían convertido en ríos y el cielo estaba negro como el carbón. Ricky, mi nieto de 20 años, me había llamado desde el tecnológico pidiendo que fuera por él, porque su motocicleta no arrancaba con tanta humedad. Claro que fui, como siempre he ido cuando alguien de mi familia me necesita. Tomé las llaves de mi Ford 1978, esa belleza azul marino que había restaurado durante 20 años con mis propias manos, y manejé hasta el campus bajo esa lluvia torrencial. Cuando llegué, Ricky estaba esperando bajo el techado de la entrada principal, con su mochila al hombro y esa expresión que yo ya conocía muy bien, esa cara de niño malcriado que ponía desde pequeño cuando quería algo. Subió al asiento del copiloto, sacudiéndose el agua del cabello, y lo primero que hizo fue ajustar el espejo retrovisor y tocar la radio. «Gracias, abuelo», murmuró sin mirarme, pero había algo en su voz que no me gustó. Una frialdad que no había escuchado antes, como si las palabras le costaran trabajo salir de la boca. Arranqué el motor y salimos del estacionamiento. Mi Ford ronroneaba suavemente, como siempre lo había hecho desde que le cambié el motor el año pasado. Había invertido mis ahorros de toda la vida en esa camioneta, no porque fuera vanidoso, sino porque representaba algo para mí. Cada pieza que había cambiado, cada hora que había pasado en el taller de mi compadre Esteban, cada peso que había gastado en refacciones, todo tenía un significado. Era el símbolo de mi trabajo honesto, de mis sacrificios, de las noches que me quedé despierto calculando cómo pagaría las reparaciones. «Está lloviendo muy fuerte», le dije mientras manejábamos por la avenida principal. Los limpiaparabrisas apenas podían con toda esa agua y la visibilidad era terrible. «Mejor nos quedamos en el carril derecho, más despacio». Ricky no respondió. Estaba mirando por la ventana, pero yo podía sentir su tensión. Había algo diferente en él, algo que me ponía nervioso. Mis manos se apretaron un poco más al volante mientras avanzábamos hacia la carretera que nos llevaría de vuelta al pueblo. Fue cuando salimos de la ciudad que todo cambió. La carretera estaba prácticamente vacía por la tormenta. Solo nosotros y algún que otro tráiler que se movía lentamente con las luces de emergencia encendidas. El asfalto brillaba como un espejo negro bajo los faros, y a ambos lados solo había campos inundados y oscuridad. «Abuelo», dijo Ricky de repente, y su voz sonaba extraña, como si hubiera estado ensayando lo que iba a decir. «Para el carro». «¿Qué pasa, mijo? ¿Te sientes mal?», le pregunté, reduciendo la velocidad pero sin detenerme completamente. Pensé que tal vez se había mareado con el movimiento de la camioneta en la lluvia. «Para el carro», repitió, pero esta vez su voz era más firme, más demandante. «Necesito hablar contigo». Algo en su tono me hizo sentir un frío en el estómago que no tenía nada que ver con el clima.
pero obedecí. Encontré un pequeño espacio en el acotamiento y me orillé, dejando las luces de emergencia encendidas. El ruido de la lluvia golpeando el techo de metal era ensordecedor. «¿Qué pasa, Ricky?», le pregunté, volteándome para mirarlo. En la penumbra del interior de la cabina, iluminado solo por las luces del tablero, su rostro se veía diferente, más duro, más frío. «Dame las llaves», dijo, extendiendo la mano hacia mí. Me quedé paralizado por un momento, sin entender. «¿Cómo que las llaves? ¿Por qué?» «Porque este camión es demasiado bueno para un viejo como tú», respondió, y cada palabra era como una bofetada. «Ya no sirves para manejar. Mira cómo temblabas en los topes de velocidad. Es peligroso». «Ricky, ¿de qué estás hablando?» Mi voz salió más débil de lo que hubiera querido. «Esta es mi camioneta. La he tenido desde antes de que tú nacieras». «Ya no», dijo, y se acercó más a mí. «Mis papás y yo hemos estado hablando. Yo necesito un vehículo para ir al tecnológico todos los días. Tú solo la usas para ir al mercado los sábados. No tiene sentido». Las palabras me llegaron como puñetazadas al estómago. Durante 20 años había trabajado en esa camioneta, desde que la compré como chatarra en el deshuesadero de Don Aurelio. Recordé las noches que me quedé hasta tarde en el taller, lijando óxido, soldando piezas, pintando cada panel con mis propias manos. Recordé cuando Ricky tenía 5 años y se sentaba a mi lado en el banquito de madera, pasándome las herramientas y preguntándome para qué servía cada cosa. «Esta camioneta es mía, Ricardo», le dije, usando su nombre completo como hacía cuando era niño y se portaba mal. «La compré con mi dinero, la restauré con mis manos. No puedes simplemente...». «Dame las malditas llaves», gritó, y antes de que pudiera reaccionar, se lanzó sobre mí. Lo que pasó después todavía me duele recordar. Ricky, que mide casi 1,80 m y pesa 20 kilos más que yo, me agarró las muñecas con una fuerza que no sabía que tenía. Luchamos en el interior de la cabina, yo tratando de proteger las llaves que tenía en la mano derecha, él empujándome contra la puerta del conductor. «Suéltame, Ricky, eres mi nieto», le grité, pero era como si no me escuchara. Sus ojos estaban llenos de una rabia que nunca había visto, como si yo fuera un extraño que le estuviera robando algo que era suyo por derecho. La lluvia seguía cayendo con furia, el sonido del agua golpeando el metal mezclándose con nuestras respiraciones agitadas y el ruido de la lucha. Yo podía sentir mis huesos viejos protestando cada vez que él tironeaba de mis brazos, pero me negaba a soltarlas. Esas llaves representaban más que un simple pedazo de metal. Representaban mi dignidad, mi trabajo, mi vida entera. «Ya suéltalas, pinche viejo terco», gritó, y con un movimiento violento me torció la muñeca hasta que no tuve más remedio que abrir los dedos. Las llaves cayeron en sus manos como si fueran trofeos de guerra. Pero eso no fue lo peor. Lo peor vino después, cuando abrió la puerta del conductor de una patada y me empujó fuera de mi propia camioneta. Caí sobre el asfalto mojado, sintiendo el agua helada traspasar mi camisa y mis pantalones en segundos. El impacto me dejó sin aire por un momento y cuando logré levantarme ya estaba completamente empapado. La lluvia era tan fuerte que apenas podía mantener los ojos abiertos. «Ricky, espera», le grité, acercándome a la ventanilla del conductor, donde él ya se había acomodado en mi lugar. «No puedes dejarme aquí, estamos a kilómetros del pueblo». Él encendió el motor y bajó la ventanilla apenas un poco, lo suficiente para que su voz saliera por encima del ruido de la lluvia y el motor. «Camina, viejo, te va a hacer bien el ejercicio».
dijo con una sonrisa que no reconocí. Era la sonrisa de un extraño, de alguien que disfrutaba mi sufrimiento. Por favor, le supliqué, sintiendo cómo el agua me corría por la cara, mezclándose con algo que podían haber sido lágrimas. Soy tu abuelo. Te he querido desde que naciste. No me hagas esto. Por un momento pensé que había tocado algo en su corazón, porque su expresión cambió ligeramente. Pero entonces subió la ventanilla, puso la camioneta en primera y aceleró. «Es mía ahora». Le escuché gritar por encima del rugido del motor mientras se alejaba por la carretera, dejando una estela de agua sucia que me salpicó desde los pies hasta la cabeza. Me quedé parado ahí en medio de la tormenta, viendo las luces traseras de mi Ford desaparecer en la distancia. El frío me calaba hasta los huesos y mis ropas empapadas se pegaban a mi cuerpo como una segunda piel helada. A mis 73 años, con artritis en las rodillas y diabetes que me tenía tomando pastillas todos los días, tendría que caminar 5 kilómetros bajo una tormenta que parecía el fin del mundo. Pero ¿sabes algo? Si me estás escuchando ahí donde estés, lo que más me dolía no era la lluvia ni la distancia que tenía que caminar. Era darme cuenta de que el nieto al que había cargado en brazos cuando era bebé, al que había enseñado a cambiar llantas y a revisar el aceite, al que había llevado a pescar los domingos durante años, me veía como un estorbo del que había que deshacerse. Empecé a caminar por el acotamiento, tratando de mantenerme lo más lejos posible de la carretera, porque los pocos carros que pasaban levantaban oleadas de agua que me empapaban aún más. Cada paso era una lucha contra el viento y la lluvia, y mis zapatos viejos se llenaron de agua en los primeros metros. Mientras caminaba, no podía dejar de pensar en todas las veces que había ayudado a Ricky. Cuando cumplió 16 años y quería una motocicleta, fui yo quien le di el enganche porque sus padres decían que no tenían dinero. Cuando se le descompuso en plena madrugada el año pasado, fui yo quien salió a las 2 de la mañana para llevarlo gasolina y ayudarlo a empujarla hasta la gasolinera. Cuando necesitaba dinero para sus libros del tecnológico, fui yo quien vendió mi herramienta buena para dárselo. Y así me pagaba, dejándome caminar como un perro bajo la lluvia mientras él se iba en mi camioneta a presumir con sus amigos. Pero había algo que Ricky no sabía, algo que nadie en mi familia sabía porque ya no me preguntaban sobre las cosas que hacía. Hacía apenas 2 meses había instalado un sistema de seguridad satelital en mi Ford, un sistema muy moderno que se controlaba desde el teléfono, con GPS y bloqueo remoto del motor. Lo había hecho porque el barrio se había puesto peligroso y no quería que me robaran la camioneta después de tantos años de trabajo. Mientras caminaba bajo esa lluvia helada, con el agua escurriéndome por la espalda y sintiendo cómo mis huesos viejos protestaban con cada paso, una sonrisa extraña comenzó a formarse en mis labios. Ricky pensaba que había ganado, que había conseguido lo que quería con violencia y humillación. Pero se había olvidado de algo muy importante. Uno no llega a los 73 años trabajando en una fábrica sin aprender a ser más inteligente que fuerte. Y mi teléfono, protegido en el bolsillo interno de mi chamarra, seguía funcionando perfectamente a pesar de la lluvia. Llegué a casa 1 hora después, empapado hasta los huesos y temblando como una hoja. Mis zapatos hacían un ruido extraño al caminar, como si tuviera charcos dentro de ellos, y cada paso dejaba una huella de agua en el piso de la entrada. El agua me escurría del cabello y me goteaba desde la ropa, formando un pequeño charco donde me quedé parado. Carlos, mi hijo, estaba sentado en su sillón favorito,
viendo la televisión, con una cerveza en la mano y los pies sobre la mesita de centro. Cuando me vio entrar en ese estado, ni siquiera se levantó. Solo alzó la vista por encima de la pantalla con una expresión de fastidio, como si yo fuera una molestia que interrumpía su programa. «¿Qué te pasó, papá?», me preguntó, pero su voz no tenía preocupación, solo curiosidad molesta. «¿Por qué estás todo mojado?». Antes de que pudiera responder, apareció Isabel, mi nuera, desde la cocina. Llevaba puesta su bata rosa y tenía una taza de café en las manos. Al verme, hizo una mueca de disgusto y se acercó, pero no para ayudarme, sino para revisar el piso. «Ay, Miguel, estás goteando por toda la casa», me dijo con ese tono que usaba cuando le molestaba algo. «¿No pudiste secarte antes de entrar?». Me quedé ahí parado, sintiéndome más pequeño de lo que me había sentido en años. Mi propia familia me veía como un inconveniente, no como un hombre que acababa de caminar 5 kilómetros bajo una tormenta después de que su propio nieto lo hubiera traicionado de la manera más cruel. «Ricky me quitó las llaves», logré decir, aunque mi voz salió débil y temblorosa por el frío. «Me dejó en la carretera, bajo la lluvia. Tuve que caminar hasta acá». Esperé que esas palabras causaran algún tipo de reacción. Sorpresa, indignación, preocupación por mi bienestar. Pero lo que vi en sus caras fue algo completamente diferente. Carlos e Isabel se miraron entre ellos con una expresión que conocí de inmediato. Esa mirada cómplice que habían intercambiado muchas veces antes cuando hablaban de mí a mis espaldas. «Bueno, papá», dijo Carlos pausando el televisor y finalmente poniéndose de pie. «Ya habíamos hablado de esto. Ricky necesita un vehículo para ir al tecnológico todos los días. No puedes seguir dependiendo de que lo lleves y lo traigas». «Pero es mi camioneta», respondí, sintiendo cómo las palabras me salían con más fuerza de la que esperaba. «La compré yo, la arreglé yo. Es mía por derecho». Isabel dejó su taza sobre la mesa y se cruzó de brazos, adoptando esa postura que siempre tomaba cuando quería dar una lección moral. «Miguel, sé razonable», me dijo con una voz que pretendía sonar paciente, pero que solo sonaba condescendiente. «¿Para qué necesitas tú esa camioneta? Solo la usas para ir al mercado los sábados y de vez en cuando a ver a tu compadre Esteban. Ricky la necesita todos los días, su educación es más importante». «Mi educación también fue importante», respondí, sintiendo cómo la rabia empezaba a calentarme por dentro más que cualquier ropa seca. «Y con esa educación trabajé 30 años en la fábrica para poder comprar esa camioneta». «Ay, papá, no empieces otra vez con tus historias de la fábrica», dijo Carlos con un suspiro exagerado. «Eso ya pasó. Ahora tienes que pensar en la familia, en las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones. Como si yo no fuera parte de esta familia. Como si mis años de trabajo y sacrificio no contaran para nada. Como si el hecho de que hubiera criado a Carlos prácticamente solo después de que su madre muriera no significara nada ahora que él tenía su propia esposa y su propio hijo». Me fui a mi cuarto sin decir nada más, dejando un rastro de agua por el pasillo. Podía escucharlos hablando en voz baja en la sala, probablemente diciendo que yo era un viejo terco que no entendía los tiempos modernos. Me quité la ropa mojada y me puse mi pijama seca, pero el frío seguía ahí adentro, en mis huesos, en mi corazón. Sentado en el borde de mi cama, mirando las fotos que tenía en mi mesita de noche, recordé todas las horas que había pasado trabajando en esa camioneta. No solo las horas de los fines de semana en el taller de Esteban, sino las horas extra que había trabajado en la fábrica para poder pagarla.
Recordé cuando la encontré en el deshuesadero de don Aurelio, oxidada y sin motor, con los asientos deshechos y las ventanas rotas. Parecía un proyecto imposible, pero algo en esa Ford del 78 me habló. Era del mismo año en que nació Carlos, y pensé que sería bonito restaurarla para él, para que cuando creciera tuviera algo que recordara el trabajo de su padre. Durante los primeros 5 años trabajé en ella los sábados y domingos. Conseguí un motor usado de un deshuese en Tlaquepaque. Lo reconstruí pieza por pieza en las noches después de llegar de la fábrica. Mis manos se llenaron de cortadas y quemaduras, mi espalda se quebró de estar agachado tanto tiempo, pero cada pequeño progreso me llenaba de orgullo. Cuando Carlos cumplió 18 años, le dije que la camioneta era para él. Pero él solo la vio y se rió. Me dijo que parecía algo que había salido de una película vieja, que él quería algo moderno. Que me quedara con mi reliquia, porque él iba a comprarse algo mejor cuando tuviera trabajo. Eso me dolió más de lo que le había confesado a alguien, pero seguí trabajando en ella. Ya no era para Carlos, era para mí, para demostrarme a mí mismo que todavía podía hacer cosas buenas con estas manos viejas. Le cambié la transmisión, pinté toda la carrocería de ese azul marino que brillaba bajo el sol como el agua del mar. Le puse asientos nuevos de piel que compré con mi aguinaldo, un estéreo moderno que Ricky me ayudó a instalar cuando tenía 15 años y todavía me veía con respeto. Le arreglé cada detalle hasta que quedó mejor que cuando salió de la agencia. 20 años. 20 años de fines de semana, de vacaciones gastadas en refacciones en lugar de paseos familiares, de noches sin dormir porque estaba calculando cuánto me costaría la siguiente reparación. Y ahora mi propia familia me decía que se la tenía que dar a un niño malcriado que me había empujado bajo la lluvia como si fuera basura. Salí de mi cuarto cuando escuché que Ricky llegaba. El motor de mi Ford sonaba diferente bajo su manejo, más acelerado, más brusco. Lo escuché entrar por la puerta principal, riéndose y hablando por teléfono con alguien. «Sí, güey, ya conseguí la camioneta», lo escuché decir mientras caminaba hacia la cocina. «Está padrísima. Mañana paso por ti para ir al antro». Me asomé por la puerta de mi cuarto y lo vi ahí, con el cabello todavía húmedo, pero ya cambiado de ropa, sirviéndose un vaso de agua como si nada hubiera pasado, como si no me hubiera dejado caminando bajo una tormenta hace apenas 2 horas. Carlos e Isabel lo recibieron con sonrisas. Isabel incluso le sirvió comida caliente y le preguntó si tenía frío. A mí nadie me había preguntado si tenía frío después de caminar empapado por kilómetros. «¿Cómo te fue con tu abuelo?», preguntó Carlos, pero su tono era de complicidad, no de preocupación genuina. «Bien», respondió Ricky, encogiéndose de hombros. Al principio se puso un poco dramático, pero ya entendió. Los viejos son así, se aferran a las cosas. Se aferran a las cosas, como si mis 20 años de trabajo fueran solo un capricho de viejo terco, como si esa camioneta fuera un juguete del que me tenía que desprender porque ya había crecido. «Estuvo bien que fueras firme», dijo Isabel, acariciándole el cabello como si fuera un héroe que había hecho algo valiente. «A veces hay que ser duro con ellos para que entiendan». Duro conmigo. Mi propia nuera hablaba de ser dura conmigo como si yo fuera un niño malcriado que necesitaba disciplina. Me quedé ahí escuchando, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. «¿Y las llaves?», preguntó Carlos. «Las tengo yo», respondió Ricky, sacándolas del bolsillo y haciéndolas sonar como cascabeles. «Ya hablé con mis cuates para salir mañana».
Esta camioneta va a estar perfecta para ligar. Para ligar. Mi Ford, mi trabajo de 20 años, mi orgullo y mi dignidad, reducido a un instrumento para que un niño irresponsable impresionara a las muchachas en los antros. Regresé a mi cuarto y cerré la puerta con cuidado, sin hacer ruido. Me senté en mi silla vieja, esa que había comprado de segunda mano cuando Carlos era pequeño, y saqué mi teléfono del bolsillo de mi chamarra mojada. La pantalla se encendió sin problemas. El agua no lo había dañado. Busqué entre las aplicaciones hasta encontrar la que necesitaba. SpySat Security System. La había instalado hace 2 meses, después de leer en el periódico sobre todos los robos de vehículos que estaban pasando en la ciudad. El vendedor de la tienda de electrónicos me había explicado todo muy bien, aunque al principio pensé que era demasiado complicado para mí, pero resultó ser más fácil de lo que imaginaba. Con esta aplicación podía ver exactamente dónde estaba mi camioneta en cualquier momento. Podía escuchar lo que pasaba dentro de ella, y lo más importante, podía bloquear el motor completamente con solo tocar un botón. Para emergencias, me había dicho el muchacho de la tienda, si le roban el carro, puede bloquearlo aunque esté a kilómetros de distancia. Abrí la aplicación y ahí estaba, un punto azul parpadeando en el mapa de la ciudad. Mi Ford estaba estacionada afuera de mi propia casa, pero dentro de poco Ricky se la llevaría a presumir con sus amigos, a tratarla como si fuera suya, a olvidarse completamente del viejo tonto que había trabajado media vida para construirla. Toqué el botón que decía audio en vivo y pude escuchar las conversaciones que estaban teniendo en la sala. Ricky le contaba a sus padres todos sus planes, cómo iba a usar la camioneta para ir a fiestas, para salir con muchachas, para verse importante frente a sus amigos del tecnológico. Es perfecta, decía. Y lo mejor es que ya no voy a tener que pedirle favores al viejo cada vez que quiero salir. El viejo. Así me decía ahora. No abuelo, no Miguel, no papá Miguel como me había dicho durante años. Solo el viejo, como si fuera un estorbo del que finalmente se había librado. Cerré la aplicación y guardé el teléfono en el cajón de mi mesita de noche, junto a las fotos de mi esposa y los recuerdos de tiempos mejores. Todavía no era el momento de usarla, pero saber que tenía esa opción me daba una tranquilidad extraña, como tener un as bajo la manga en un juego de cartas muy importante. Mi familia pensaba que yo era solo un viejo tonto que se aferraba a cosas materiales sin entender los tiempos modernos. No sabían que ese viejo tonto había aprendido a usar la tecnología mejor de lo que ellos imaginaban. No sabían que había tomado una decisión esa noche, mientras escuchaba cómo hablaban de mí como si fuera un mueble viejo del que había que deshacerse. No les iba a explicar nada sobre el sistema de seguridad. No les iba a dar la oportunidad de convencerme de que fuera razonable o de que pensara en la familia. Ellos habían tomado su decisión cuando decidieron apoyar a Ricky en lugar de defenderme. Ahora yo iba a tomar la mía. Me acosté en mi cama, pero no pude dormir. Afuera seguía lloviendo, aunque ya no tan fuerte como antes, y yo seguía sintiendo el frío de esa caminata en mis huesos viejos. Pero había algo más, algo que me mantenía despierto y alerta. Por primera vez en años me sentía poderoso. A la mañana siguiente desperté temprano, como siempre había hecho durante mis años de trabajo en la fábrica. El reloj marcaba las 5:30, pero ya no tenía que levantarme para ir a trabajar. Me había jubilado hace 3 años, pero el cuerpo mantiene sus costumbres, ¿verdad? Me quedé acostado unos minutos más
escuchando los sonidos de la casa que despertaba lentamente. Podía oír a Isabel preparando el desayuno en la cocina, el ruido familiar de las cazuelas y los platos que había escuchado durante los últimos 10 años desde que vino a vivir con nosotros. Carlos se levantaba para irse a trabajar a la oficina de seguros donde era supervisor, y seguramente Ricky seguía dormido porque sus clases no empezaban hasta las 10. Me levanté despacio, sintiendo cómo mis rodillas protestaban por la humedad que todavía cargaba en los huesos después de la caminata de ayer. Me vestí con mi ropa de siempre, unos pantalones de mezclilla que ya tenían varios remiendos y una camisa de cuadros que mi esposa me había regalado años atrás. En el espejo del tocador pude ver mi reflejo, un hombre de 73 años con el cabello completamente blanco y arrugas que contaban la historia de una vida de trabajo duro. Pero había algo diferente en mis ojos esa mañana, una determinación que no había sentido en mucho tiempo, como si hubiera encontrado un propósito nuevo después de años de sentirme invisible en mi propia casa. Salí de mi cuarto y fui a la cocina, donde Isabel estaba preparando huevos revueltos y frijoles refritos. Me saludó con un buenos días, sin mucho entusiasmo, como siempre hacía, mientras servía el desayuno en 3 platos. Noté que no había puesto un lugar para mí en la mesa, solo para Carlos, para ella y para Ricky. ¿No desayunas?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Ah, sí, claro», respondió, como si se hubiera acordado de mi existencia en el último momento. Sacó otro plato del estante y me sirvió una porción más pequeña que las otras. Se me había olvidado. Carlos bajó las escaleras arreglándose la corbata, con esa prisa que siempre tenía por las mañanas. Me saludó con un movimiento de cabeza mientras revisaba sus llaves y su cartera. «¿Cómo amaneciste, papá?», me preguntó, pero ya estaba mirando su teléfono, revisando mensajes de trabajo. «Bien», respondí, aunque la verdad es que me dolía todo el cuerpo por la mojada de ayer. «Un poco adolorido por la caminata». «Ah, sí, eso», dijo sin levantar la vista de la pantalla. «Bueno, ya verás que Ricky va a cuidar muy bien la camioneta. Es un muchacho responsable». Responsable. Mi hijo llamaba responsable al nieto que me había dejado caminando bajo la lluvia. Me quedé callado, masticando mis huevos que sabían a nada, mientras escuchaba cómo Carlos e Isabel hablaban de sus planes para el día como si yo no estuviera ahí. Ricky bajó cuando Carlos ya se había ido al trabajo. Venía con una sonrisa en la cara y llevaba puesta una camisa nueva que yo no había visto antes. Se sirvió café y se sentó en la mesa con esa actitud de dueño de casa que había adoptado desde ayer. «Buenos días, abuelo», me dijo, pero había algo burlón en su voz, como si las palabras fueran una broma privada que solo él entendía. «Buenos días», respondí, mirándolo directamente a los ojos. Quería ver si había algún rastro de culpa o arrepentimiento en su cara, pero no encontré nada. Solo la satisfacción de alguien que había conseguido lo que quería. «Hoy voy a llevar a mis amigos a conocer la camioneta», me dijo mientras untaba mantequilla en una tortilla. «Van a estar muy impresionados. Es un clásico muy padre». Un clásico muy padre, como si hubiera sido él quien había pasado 20 años restaurándola, como si hubiera sido él quien había trabajado turnos dobles para pagarla. «¿A dónde van a ir?», le pregunté, tratando de que mi voz sonara casual. «Primero al tecnológico para presumirla, después tal vez al centro comercial y en la noche probablemente al Corazón», respondió, refiriéndose al club nocturno más popular entre los jóvenes de la ciudad. «Va a ser un día perfecto». Isabel le sonrió con orgullo maternal,
como si estuviera hablando de algún logro académico importante y no de robarle la camioneta a su abuelo. «Ten cuidado, mijo», le dijo, sirviéndole más café. «Y no llegues muy tarde». «No te preocupes, ma», respondió Ricky, usando el diminutivo cariñoso que reservaba para cuando quería algo o cuando había hecho algo malo. «Voy a cuidarla como si fuera mía, como si fuera suya». Técnicamente, según mi familia, ya era suya. Terminé mi desayuno en silencio y me retiré a mi cuarto. Desde la ventana pude ver mi Ford estacionada en el patio, brillando bajo el sol de la mañana a pesar de la lluvia de ayer. Ricky ya estaba afuera, revisándola, ajustando los espejos, familiarizándose con su nueva posesión. Saqué mi teléfono del cajón y abrí la aplicación SpySat. La pantalla principal mostraba un mapa con un punto azul que marcaba la ubicación exacta de mi camioneta. Al lado había varios botones: ubicación en tiempo real, audio ambiental, historial de rutas, bloqueo de emergencia y configuración avanzada. Toqué configuración avanzada y apareció un menú con opciones que el vendedor me había explicado pero que nunca había usado. Podía programar alertas de velocidad, establecer zonas geográficas prohibidas, recibir notificaciones de movimiento y, lo más importante, activar el modo de seguridad total que bloquearía permanentemente el motor hasta que fuera desbloqueado con mi huella digital en persona. El vendedor me había advertido sobre esa última función. «Úsela solo en emergencias reales, señor Hernández», me había dicho. «Una vez que active el modo de seguridad total, nadie puede mover el vehículo sin que usted vaya físicamente a desbloquearlo. Ni siquiera nosotros podemos hacerlo de forma remota». Perfecto. Eso era exactamente lo que necesitaba. Configuré las alertas para que me notificaran cada vez que la camioneta se moviera, cuando llegara a ciertos lugares y cuando se detuviera por más de 5 minutos. También activé la grabación de audio automática para poder escuchar todo lo que pasara dentro del vehículo. Alrededor del mediodía, mi teléfono vibró con la primera notificación. Vehículo en movimiento. Ricky había salido rumbo al tecnológico. Abrí la función de rastreo en tiempo real y pude ver cómo el punto azul se movía por las calles que yo conocía de memoria, tomando la ruta más larga hacia el campus, probablemente para que más gente viera la camioneta. Activé el audio en vivo y pude escuchar música muy alta y las voces de Ricky y sus amigos. Estaban hablando de lo increíble que se veía la camioneta, de cómo todas las muchachas se iban a fijar en ellos, de lo genial que era tener un abuelo tan cool que les hubiera regalado un clásico como ese. Regalado. Como si yo le hubiera dado mi camioneta por voluntad propia, como un acto de generosidad y no de robo y traición. Durante toda la tarde seguí sus movimientos. Fueron al tecnológico, después al centro comercial, donde se estacionaron en la zona más visible, luego a casa de uno de sus amigos en la colonia rica de la ciudad. En cada lugar se quedaban el tiempo suficiente para presumir la camioneta, para sacarse fotos junto a ella, para actuar como si fuera suya desde siempre. A través del audio pude escuchar cómo hablaban de mí. «Mi abuelo es bien tranquilo», decía Ricky. Al principio se puso un poco sentimental, pero ya entendió que yo la necesito más que él. Sus amigos se reían y hacían comentarios sobre cómo los viejos siempre se aferran a cosas del pasado. Cosas del pasado. Mi trabajo de 20 años reducido a nostalgia de viejo. Alrededor de las 8 de la noche recibí una nueva notificación. El vehículo se había detenido frente al Club El Corazón, justo en la avenida principal, en el cruce más transitado de toda la ciudad. Era viernes por la noche
y esa zona siempre estaba llena de jóvenes, de carros, de gente caminando de un lugar a otro. Abrí el audio en vivo y escuché cómo Ricky y sus amigos se preparaban para entrar al club. Estaban emocionados porque había muchas muchachas afuera y porque la camioneta había llamado mucha atención al llegar. «Güey, tu camioneta está padrísima», escuché que le decía uno de sus amigos. «Las morras se están volteando a vernos». «Ya sé», respondió Ricky con una risa que me hizo apretar los puños. «Está perfecta para ligar. Mi abuelo tenía buen gusto, aunque ya no la necesitara». Ya no la necesitaba. Como si a los 73 años uno dejara de necesitar dignidad, respeto o el fruto de su trabajo. «¿Está bien cerrada?», preguntó otro de sus amigos. «Sí, tiene seguro automático», respondió Ricky. «Está súper segura. Mi abuelo le metió mucho dinero a esta belleza». Mucho dinero. 20 años de mi vida, reducidos a mucho dinero en boca de alguien que nunca había trabajado un día en su vida. Los escuché alejarse hacia la entrada del club, sus voces desvaneciéndose hasta que solo quedó el ruido del tráfico y la música que salía del lugar. Mi Ford estaba estacionada ahí, sola, en el lugar más visible de la ciudad, como un trofeo que Ricky había puesto en exhibición para demostrar su nueva riqueza. Me quedé sentado en mi cuarto por 1 hora más, mirando el punto azul en la pantalla, escuchando el ruido ambiental de la calle a través del audio del sistema de seguridad. Pensé en todas las noches que me había quedado despierto trabajando en esa camioneta, en todos los sacrificios que había hecho para poder comprarla y restaurarla. Pensé en mi esposa, que había muerto hace 8 años, y en cómo me había apoyado durante todos esos años de trabajo extra para poder pagarla. Recordé cómo se sentaba conmigo en el taller de Esteban los domingos por la tarde, pasándome herramientas y platicándome sobre su día mientras yo trabajaba debajo del capó. Pensé en Carlos cuando era niño, en cómo me preguntaba si algún día esa camioneta sería suya, y en cómo había perdido el interés cuando creció y decidió que era demasiado vieja para él. Pensé en Ricky cuando era pequeño, en todas las veces que me había ayudado a limpiarla los sábados por la mañana, en cómo me hacía preguntas sobre cada pieza y cada función, en cómo me había dicho que cuando fuera grande quería tener una camioneta igual a la mía. Y pensé en ayer, en la lluvia helada, en sus manos arrancándome las llaves, en su sonrisa cuando me dejó caminando en la carretera como a un perro. Miré el reloj. Eran las 10:30 de la noche. Ricky llevaba 2 horas y media en el club, probablemente presumiendo con las muchachas sobre su nueva camioneta, inventando historias sobre cómo la había conseguido, omitiendo la parte donde había tenido que humillar a su abuelo para quitársela. Abrí la aplicación una vez más y navegué hasta la configuración avanzada. Ahí estaba el botón que había estado esperando usar. Modo de seguridad total. Bloqueo permanente. Una ventana emergente apareció en la pantalla. Advertencia. Esta función bloqueará permanentemente el vehículo hasta que sea desbloqueado físicamente por el usuario autorizado. El motor se apagará inmediatamente y las puertas se cerrarán automáticamente. ¿Está seguro de que desea continuar? 2 opciones. Cancelar y activar bloqueo total. Por un momento dudé. Una parte de mí, la parte que todavía recordaba al nieto cariñoso que me ayudaba en el taller, me decía que esto era demasiado, que había maneras menos drásticas de resolver el problema. Pero entonces recordé su voz burlándose de mí. Recordé cómo me había empujado bajo la lluvia. Recordé la cara de satisfacción que había puesto cuando me quitó las llaves. Recordé cómo mi propia familia
Me había tratado como si fuera un estorbo, como si mis años de trabajo no significaran nada. Toqué activar bloqueo total. Una nueva ventana apareció. Confirme su huella digital para autorizar el bloqueo permanente. Puse el dedo sobre el sensor del teléfono y esperé. La pantalla mostró huella digital confirmada, ejecutando bloqueo total en 3, 2, 1. En ese momento, a través del audio en vivo, escuché algo que me hizo sonreír por primera vez en 2 días. Era el ruido inconfundible de un motor que se apaga de golpe, seguido por el sonido electrónico de las puertas cerrándose automáticamente. Después, silencio. Unos segundos más tarde, escuché gritos confusos en la distancia, voces que se acercaban corriendo hacia la camioneta. Reconocí la voz de Ricky, ya no tan segura como antes, gritando algo sobre las llaves y sobre que el motor no prendía. «No entiendo qué pasó», lo escuché decir con la voz llena de pánico. Estaba funcionando perfectamente. Sus amigos también estaban ahí, haciendo sugerencias inútiles, hablando de llamar a una grúa o de romper una ventana. Pero mi Ford había sido diseñada para resistir. Las ventanas eran de seguridad. Las puertas tenían cerraduras electrónicas imposibles de forzar, y el motor no volvería a encender hasta que yo fuera personalmente a desbloquearlo con mi huella digital. «¡Pinche camioneta!», escuché gritar a Ricky y después el sonido de algo golpeando el metal, probablemente su puño contra la puerta. «¡Ábrete, cabrona!». Pero mi Ford se había vuelto una fortaleza impenetrable en medio del cruce más transitado de la ciudad, con las luces de emergencia parpadeando automáticamente para advertir a los otros conductores del obstáculo que ahora representaba. En la aplicación pude ver cómo más puntos aparecían alrededor del mío, otros vehículos que se habían detenido porque la camioneta bloqueaba parcialmente el tráfico. El audio me llegaba cada vez más confuso, con sirenas a lo lejos y las voces de más gente que se acercaba a ver qué pasaba. Ricky seguía gritando, ya no a la camioneta sino a sus amigos, culpándolos por haber sugerido esa ubicación para estacionarse, maldiciendo su mala suerte, sin entender que lo que le estaba pasando no tenía nada que ver con la suerte. Me recosté en mi cama, con el teléfono sobre el pecho, escuchando cómo mi nieto descubría lo que se sentía estar completamente indefenso en una situación que no podía controlar. Afuera de mi cuarto, la casa estaba en silencio. Carlos e Isabel se habían acostado temprano y no tenían idea de lo que estaba pasando en el centro de la ciudad. Por primera vez en mucho tiempo me quedé dormido con una sonrisa en la cara. Me desperté a las 5 de la mañana, como siempre, pero esta vez no por costumbre, sino porque mi teléfono no había parado de vibrar en toda la noche. Tenía 17 notificaciones de la aplicación SpySat, todas reportando intento de acceso no autorizado al vehículo y actividad sospechosa detectada. A través del audio en vivo pude escuchar que todavía había gente alrededor de mi Ford, voces de curiosos y el sonido lejano del tráfico que se desviaba por el bloqueo que mi camioneta había causado. Ricky había pasado toda la noche tratando de entrar a la camioneta. Lo supe porque la aplicación registraba cada intento, cada golpe a las ventanas, cada tirada de las manijas de las puertas. El sistema había funcionado perfectamente, manteniéndose completamente sellado mientras él se desesperaba afuera como un niño haciendo berrinche. Me levanté despacio, me puse mi mejor camisa, la azul que usaba para las ocasiones importantes, y me peiné con cuidado frente al espejo. Tenía algo muy importante que hacer esa mañana, algo que había estado planeando desde el momento en que activé el bloqueo total.
Tomé mi teléfono y marqué el número que había memorizado la noche anterior. 911. Central de emergencias. ¿Cuál es su urgencia? Respondió una voz femenina, profesional pero amable. Buenos días, señorita, dije con la voz más calmada que pude. Quiero reportar el robo de mi vehículo con violencia física. ¿Me puede dar más detalles, señor? Sí, claro. Ayer por la tarde, mi nieto me quitó las llaves de mi camioneta por la fuerza, me empujó fuera del vehículo bajo la lluvia y me dejó abandonado en la carretera a 5 kilómetros del pueblo. Soy un hombre de 73 años con problemas de diabetes y artritis, y tuve que caminar hasta mi casa bajo una tormenta terrible. Hubo una pausa del otro lado de la línea. Señor, ¿está diciendo que su propio nieto le robó su vehículo? Exactamente. Se llama Ricardo Hernández Morales, tiene 20 años. Anoche se llevó mi camioneta a un club nocturno y ahora está varada frente al Corazón, en el cruce de Avenida Revolución con Independencia. La camioneta es una Ford 1978, color azul marino, placas GDL 847B. ¿El vehículo sigue en esa ubicación? Sí, y él está ahí también, tratando de llevársela otra vez. Pero la camioneta tiene un sistema de seguridad que activé después de que me la robó. Está completamente bloqueada. La operadora tomó todos mis datos personales, mi dirección, mi número de teléfono y me dijo que una patrulla estaría en el lugar en menos de 20 minutos para investigar la situación. También enviarían una unidad a mi casa para tomar mi declaración oficial. Después de colgar, me preparé un café tranquilo y me senté en la cocina a esperarlos. Carlos e Isabel seguían durmiendo, sin idea de lo que había pasado en la noche o de lo que estaba por suceder. Era sábado por la mañana y ellos acostumbraban levantarse tarde los fines de semana. A las 6:15 llegaron los policías. 2 agentes jóvenes, un hombre y una mujer, ambos muy profesionales. Les abrí la puerta antes de que tocaran. No quería que despertaran a toda la casa todavía. ¿Señor Miguel Hernández?, preguntó la agente, una mujer morena de unos 30 años con uniforme impecable. Sí, soy yo. Gracias por venir tan rápido. Salimos al patio para hablar, donde podían ver el lugar exacto donde había estado estacionada mi Ford antes de que Ricky se la llevara. Les conté toda la historia desde el principio, desde el momento en que fui a recoger a Ricky al tecnológico bajo la lluvia hasta cuando me quitó las llaves por la fuerza y me dejó caminando en la carretera. ¿Tiene alguna prueba de que el vehículo es suyo?, me preguntó el agente masculino, un joven alto con bigote bien recortado. Saqué de mi cartera todos los papeles que siempre cargaba conmigo. La tarjeta de circulación a mi nombre, la factura original de cuando compré la camioneta hace 25 años, los comprobantes de todas las reparaciones y mejoras que le había hecho a lo largo de los años. Todo estaba en orden. Todo comprobaba que esa Ford era legalmente mía. ¿Y el sistema de seguridad?, preguntó la agente femenina. ¿Cómo funciona exactamente? Les mostré la aplicación en mi teléfono, les expliqué cómo había instalado el sistema SpySat hace 2 meses por recomendación de la tienda de electrónicos para protegerme de los robos. Les enseñé el rastro GPS de todos los lugares donde Ricky había llevado la camioneta el día anterior. Las grabaciones de audio donde se escuchaba claramente su voz y la de sus amigos hablando de cómo habían conseguido su nueva camioneta. Esta tecnología es completamente legal, confirmó el agente después de revisar la documentación del sistema. Es su vehículo y tiene derecho a protegerlo como considere necesario. En ese momento, mi teléfono vibró con una nueva notificación.
Los policías que habían enviado al centro de la ciudad acababan de llegar al lugar donde estaba mi Ford. «Señor Hernández», me dijo la agente, «nuestros compañeros están en la escena. ¿Podría activar el audio en vivo para que podamos escuchar lo que está pasando?» Activé la función y de inmediato escuchamos las voces de los nuevos policías identificándose y pidiendo documentos. Ricky sonaba nervioso, tartamudeando mientras trataba de explicar por qué estaba junto a una camioneta que no podía abrir y que no tenía papeles para demostrar que era suya. «Oficial, es de mi abuelo, pero él me la prestó». Escuchamos que decía Ricky, y su voz sonaba muy diferente a como había sonado el día anterior cuando me gritaba bajo la lluvia. «¿Tiene algún documento que compruebe que su abuelo le prestó el vehículo?» «No, pero es que fue algo de último momento. Él sabe que la tengo yo». «¿Y por qué no puede abrirla?» «Se descompuso, creo. No sé qué tiene. Ayer funcionaba perfectamente». Los policías que estaban conmigo se miraron entre ellos con expresiones que decían claramente que habían escuchado esa historia muchas veces antes. La agente tomó su radio y se comunicó con sus compañeros del centro. «Aquí, Unidad 47, estamos con el propietario del vehículo. Confirmo que el joven no tiene autorización para usar la camioneta. Proceda con la detención por robo de vehículo con violencia». A través del audio pudimos escuchar el momento exacto en que arrestaron a Ricky. Primero su voz subió de tono, protestando que todo era un malentendido, que yo era su abuelo y que obviamente había alguna confusión. Después el sonido de las esposas cerrándose y su voz quebrándose cuando finalmente entendió que hablaba en serio. «No pueden arrestarme. Es mi abuelo. Llamen a mi papá, él les va a explicar». Pero los policías ya habían revisado mis papeles y habían confirmado mi historia. Para ellos no había malentendido posible. Un joven de 20 años había tomado por la fuerza el vehículo de un anciano de 73 años y lo había abandonado bajo una tormenta en una carretera peligrosa. «Señor Hernández», me dijo la agente después de terminar la comunicación por radio, «necesitamos que venga con nosotros para dar su declaración oficial en el Ministerio Público. También va a tener que ir al lugar donde está su vehículo para desbloquearlo». «Por supuesto», respondí. «¿Puedo preguntarle qué cargos van a presentar contra mi nieto?» «Robo de vehículo con violencia, abandono de persona en situación de peligro y posiblemente abuso físico contra un adulto mayor. Son cargos serios, señor. ¿Está completamente seguro de que quiere proceder?» La pregunta me llegó como un golpe inesperado. Por un momento, la imagen de Ricky cuando era pequeño apareció en mi mente. Recordé todas las tardes que habíamos pasado juntos trabajando en la camioneta. Todas las veces que me había dicho que yo era el mejor abuelo del mundo. Pero después recordé su cara de desprecio cuando me quitó las llaves. Recordé el frío de esa caminata bajo la lluvia. Recordé cómo mi propia familia me había tratado como si fuera un estorbo del que había que deshacerse. Recordé 20 años de trabajo y sacrificio reducidos a un capricho de viejo tonto. «Estoy completamente seguro», respondí, y mi voz sonó más firme de lo que había sonado en años. En ese momento se escuchó ruido dentro de la casa. Carlos se había despertado, probablemente por las voces en el patio, y escuché sus pasos bajando las escaleras. «Papá, ¿qué está pasando?» Apareció en la puerta de la cocina en pijama, con el cabello revuelto y cara de confusión. Cuando vio a los policías, su expresión cambió inmediatamente a alarma. «¿Pasó algo?» «Buenos días, señor», lo saludó la agente. «¿Usted es Carlos Hernández, hijo del señor Miguel?»
Sí, soy yo. ¿Qué está pasando? ¿Mi papá está bien? Isabel apareció detrás de él, también en pijama, con la cara pálida de susto. Cuando la situación se le hizo clara, cuando entendió que los policías estaban ahí por algo relacionado con Ricky y la camioneta, su expresión cambió de preocupación a horror. Su hijo Ricardo ha sido arrestado por robo de vehículo con violencia, explicó el agente con voz profesional, pero no insensible. Su padre presentó la denuncia esta mañana. Carlos me miró como si no me reconociera. Papá, ¿qué hiciste? Hice lo que tenía que hacer, respondí. Ricky me robó mi camioneta, me empujó bajo la lluvia y me dejó abandonado en la carretera. Eso es un delito, Carlos. Pero es tu nieto, gritó Isabel, y por primera vez en años la escuché hablarme con emoción real en la voz, aunque fuera de desesperación. Es familia. La familia no trata así a sus mayores, respondí, y cada palabra me salió con una claridad que no había sentido en mucho tiempo. La familia no deja a un anciano caminando bajo una tormenta porque quiere quitarle sus pertenencias. Señor Hernández, intervino la agente, necesitamos irnos ya. El proceso legal tiene tiempos específicos y no podemos retrasarnos. Carlos se acercó a mí con los ojos llenos de pánico. Papá, por favor, retira la denuncia. Podemos arreglar esto en familia, podemos hablar con Ricky, podemos... No, respondí, y esa simple palabra resonó en el patio como un martillazo. Ricky hizo su elección cuando me humilló ayer. Ustedes hicieron su elección cuando lo apoyaron en lugar de defenderme. Ahora yo estoy haciendo la mía. Isabel empezó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de frustración y miedo. No puedes hacerle esto a tu propio nieto, va a quedar marcado de por vida. Él me marcó a mí cuando me dejó para que me muriera en esa carretera, respondí, caminando hacia la patrulla con los policías. Si se hubiera preocupado por las consecuencias, debería haber pensado en eso antes de robarme. Los últimos sonidos que escuché antes de subir al carro de la policía fueron los gritos desesperados de Carlos e Isabel, gritando mi nombre, suplicándome que reconsiderara, prometiéndome que hablarían con Ricky y que todo se arreglaría. Pero ya era muy tarde para arreglar nada. Durante el viaje al centro de la ciudad, mientras veía pasar por la ventana las calles que había recorrido, caminando bajo la lluvia 2 días antes, me sentí más tranquilo de lo que me había sentido en años. Cuando llegamos al cruce donde estaba mi Ford, la escena era exactamente lo que había imaginado. Mi camioneta seguía completamente sellada en medio de la calle, con las luces de emergencia parpadeando, rodeada de curiosos y con el tráfico desviándose alrededor de ella como agua alrededor de una roca. Ricky estaba sentado en la parte trasera de una patrulla, con las manos esposadas, mirando a través de la ventana con una expresión que nunca había visto en su cara. Ya no quedaba nada de la arrogancia de ayer, nada de la sonrisa burlona que había puesto cuando me dejó bajo la lluvia. Solo había miedo y confusión, como si finalmente hubiera entendido que las acciones tienen consecuencias reales. Sus amigos seguían ahí, parados a unos metros de distancia, mirando toda la escena con caras de shock. Algunos grababan con sus teléfonos, otros simplemente observaban boquiabiertos. El muchacho que había sido el rey de la noche en el club nocturno ahora era el centro de atención por razones completamente diferentes. Me acerqué a mi Ford y puse mi dedo sobre el sensor del sistema de seguridad que estaba oculto debajo de la manija de la puerta del conductor. Inmediatamente se escuchó el sonido electrónico del desbloqueo. Las puertas se abrieron automáticamente y el motor arrancó sin problemas.
Los curiosos aplaudieron como si hubieran visto un truco de magia, sin entender que lo que acababan de presenciar era 20 años de trabajo honesto reclamando su lugar en el mundo. Subí a mi camioneta y ajusté el espejo retrovisor. Por primera vez en 2 días, estaba sentado donde me correspondía estar, con las manos en el volante que había tocado miles de veces durante 2 décadas. El interior olía exactamente como siempre, a cuero tratado y a ese ambientador de pino que cambiaba cada mes. En el espejo pude ver a Ricky, todavía en la patrulla, mirándome con una expresión que podría haber sido de súplica o de resentimiento. Ya no me importaba cuál de las dos era. Mi teléfono sonó. Carlos. «Papá, por favor». Su voz sonaba quebrada. «Isabel está llorando, yo no sé qué hacer. ¿No podemos hablar de esto? ¿No podemos encontrar una solución?» La solución era muy fácil, respondí, viendo cómo los policías cerraban las puertas de la patrulla donde llevaban a Ricky. Solo tenían que tratarme con respeto. Solo tenían que reconocer que mi trabajo de 20 años valía algo. Solo tenían que actuar como familia de verdad. Pero papá, Ricky hizo su elección, Carlos, y ahora va a vivir con las consecuencias, igual que yo tuve que vivir con las mías cuando me dejó para morirme en esa carretera. Colgué el teléfono y lo puse en silencio. Sabía que Carlos e Isabel seguirían llamando, que vendrían a mi casa a suplicarme, que traerían a otros familiares para convencerme de que retirara la denuncia. Pero mi decisión estaba tomada. Por primera vez en años había recuperado mi dignidad y no estaba dispuesto a negociarla otra vez. El juicio duró 3 meses. 3 meses en los que Carlos e Isabel no dejaron de llamarme, de visitarme, de suplicarme que retirara la denuncia. 3 meses en los que me prometieron que Ricky había aprendido la lección, que estaba arrepentido, que nunca volvería a faltarme el respeto. Pero yo ya había tomado mi decisión esa mañana cuando subí a la patrulla y nada de lo que dijeran iba a cambiarla. El abogado que me asignó el Ministerio Público era un hombre joven, tal vez de la edad de Carlos, pero me trataba con un respeto que no había sentido en mi propia casa en años. Me explicó cada paso del proceso, me preparó para mi testimonio y me aseguró que tenía un caso muy sólido. «Señor Hernández, las pruebas son contundentes», me dijo durante una de nuestras reuniones en su pequeña oficina llena de expedientes. «Tenemos las grabaciones de audio donde se escucha claramente cómo su nieto y sus amigos hablan del robo. Tenemos el rastro GPS que demuestra que él se llevó su vehículo sin permiso. Y tenemos su testimonio sobre la violencia física que utilizó contra usted». Las grabaciones fueron lo más difícil de escuchar durante el juicio. Cuando el fiscal reprodujo ante el juez las conversaciones que había captado el sistema de mi camioneta, tuve que escuchar otra vez la voz de Ricky burlándose de mí, llamándome el viejo, hablando de cómo había sido fácil convencerme de darle las llaves. Escuché sus risas cuando les contaba a sus amigos cómo me había dejado caminando bajo la lluvia. Era solo un viejo sentimental aferrado a cosas del pasado. Se escuchaba su voz clara a través de las bocinas de la sala. Al final entendió que yo la necesitaba más que él. Desde el banquillo de los acusados, Ricky ya no se veía como el muchacho arrogante que me había empujado fuera de mi propia camioneta. 3 meses de proceso legal lo habían cambiado. Estaba más delgado, más pálido, y cuando las grabaciones se reprodujeron, vi cómo agachaba la cabeza con vergüenza. Pero la vergüenza no borraba lo que había hecho. La vergüenza no devolvía la dignidad que me había quitado esa tarde bajo la lluvia. Carlos e Isabel
estaban sentados en la primera fila, detrás de la mesa de la defensa. Los había visto envejecer durante esos 3 meses, especialmente Isabel, que había perdido peso y tenía ojeras permanentes. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban durante las audiencias, veía súplica en sus ojos, pero yo no podía darles lo que querían. El día que tuve que subir al estrado para dar mi testimonio, Carlos intentó hablar conmigo en el pasillo del juzgado. «Papá, todavía estás a tiempo», me dijo, tomándome del brazo con manos temblorosas. «Puedes decirle al juez que retiras los cargos, que fue un malentendido familiar. Ricky ha aprendido, te lo juro». Miré a mi hijo, a este hombre de 48 años que había criado prácticamente solo después de que su madre muriera. Y por un momento sentí el impulso de ceder. Pero entonces recordé cómo me había tratado esa noche cuando llegué empapado a casa, cómo había apoyado a Ricky en lugar de defenderme, cómo me había hecho sentir como si fuera un estorbo en mi propia familia. «Carlos», le dije, liberándome suavemente de su agarre, «durante 48 años fuiste mi hijo. Durante 20 años trabajé en esa camioneta pensando que algún día sería algo que compartíamos. Pero cuando llegó el momento de decidir entre tu hijo y tu padre, elegiste mal. Papá, por favor. El nieto que me empujó bajo la lluvia no es el mismo niño que me ayudaba en el taller», continué. «Y el hijo que me apoyó a él no es el mismo que yo crié. Ambos tomaron sus decisiones. Ahora yo estoy tomando las mías». Cuando llegó mi turno de testimoniar, el abogado de la defensa trató de hacerme quedar como un viejo rencoroso que estaba exagerando una disputa familiar. Me preguntó si no me parecía desproporcionado mandar a la cárcel a mi propio nieto por lo que él llamó un malentendido generacional. «Joven», le respondí, mirándolo directamente a los ojos, «¿usted ha trabajado 20 años para construir algo con sus propias manos? Bueno, yo... ¿Ha sentido lo que es que alguien de su propia familia lo trate como si fuera basura? ¿Ha caminado 5 kilómetros bajo una tormenta a los 73 años porque su propio nieto lo dejó botado en una carretera como a un perro?» El abogado no respondió, pero vi como algunos miembros del jurado asentían con comprensión. «No es un malentendido generacional», continué. «Es robo con violencia, es abuso hacia un adulto mayor y es abandono de persona en situación de peligro. Si mi nieto fuera un extraño que me hubiera hecho esto, usted no estaría aquí hablando de malentendidos». El fiscal presentó fotografías médicas que me habían tomado después del incidente, mostrando los moretones en mis muñecas donde Ricky me había agarrado para quitarme las llaves, y un dictamen médico sobre los riesgos que había enfrentado caminando bajo la tormenta con mi diabetes y artritis. Cuando el juez dictó la sentencia, la sala estaba en completo silencio. Ricky fue declarado culpable de robo de vehículo con violencia, abandono de persona en situación de peligro y abuso físico contra un adulto mayor. La pena: 2 años de prisión con posibilidad de reducción por buena conducta después de cumplir 18 meses. El grito de Isabel resonó por toda la sala. Carlos se puso de pie tan bruscamente que tiró su silla, y por un momento pensé que iba a hacer algo desesperado. Pero solo se quedó ahí, parado, mirándome con una expresión que mezclaba dolor y resentimiento. Ricky no gritó, no protestó, solo cerró los ojos y dejó que los oficiales se lo llevaran esposado. En el último momento, antes de desaparecer por la puerta de la sala, se volteó a mirarme. Sus ojos ya no tenían nada de la arrogancia de aquella tarde bajo la lluvia. Solo había aceptación cansada, como si finalmente hubiera entendido
que las acciones tienen consecuencias reales. Después del juicio, Carlos e Isabel me siguieron hasta el estacionamiento del juzgado. Yo caminaba hacia mi Ford, que había recuperado del depósito policial una semana antes, cuando Isabel me alcanzó corriendo. Miguel, me dijo, y era la primera vez en años que me llamaba por mi nombre en lugar de papá Miguel, o simplemente ignorarme. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propio nieto? Me detuve y me volteé para mirarla. Esta mujer que había vivido en mi casa durante 10 años, que había comido de mi mesa y había dormido bajo mi techo, me miraba como si yo fuera un monstruo. Isabel, le dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. Yo no le hice nada a Ricky. Ricky se lo hizo a él mismo cuando decidió robarme y humillarme. Yo solo me negué a permitir que saliera impune. Pero va a estar 2 años en la cárcel. Y yo voy a estar el resto de mi vida recordando cómo mi propia familia me traicionó, respondí. La diferencia es que Ricky puede salir de la cárcel en 18 meses si se porta bien. Yo nunca voy a poder salir de lo que ustedes me hicieron sentir. Carlos se acercó despacio, como si temiera que yo fuera a huir. Papá, me dijo con una voz que no había escuchado desde que era niño, una voz quebrada y suplicante. ¿Qué tenemos que hacer para que nos perdones? ¿Qué quieres que hagamos? La pregunta me llegó como un golpe inesperado. Durante 3 meses había esperado esa pregunta, había imaginado ese momento, pero ahora que estaba ahí no sabía qué responder. Carlos, le dije finalmente, el problema no es lo que tienen que hacer. El problema es lo que ya hicieron. Cuando tu hijo me robó y me humilló, tú lo apoyaste. Cuando llegué a casa mojado y temblando, después de caminar kilómetros bajo la lluvia, ustedes me trataron como si yo fuera el problema. En ese momento perdieron el derecho a pedirme perdón. Pero somos familia, insistió Isabel, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Después de todo lo que hemos vivido juntos, la familia no abandona a sus mayores en una carretera, respondí, abriendo la puerta de mi camioneta. La familia no apoya al abusador contra la víctima. La familia no trata a un hombre de 73 años como si fuera un estorbo del que hay que deshacerse. Me subí al asiento del conductor y cerré la puerta. A través del vidrio pude verlos ahí parados, Carlos con los hombros caídos como si cargara el peso del mundo, Isabel llorando sin poder parar. Por un momento, una parte muy pequeña de mi corazón sintió compasión por ellos. Pero entonces recordé esa noche bajo la lluvia. Recordé la sonrisa de Ricky cuando me dejó caminando. Recordé cómo me habían hecho sentir en mi propia casa. Arranqué el motor y me alejé sin voltear atrás. Esa noche, solo en mi cuarto, saqué de mi closet la maleta vieja que había usado para mi luna de miel 45 años atrás. La puse sobre mi cama y comencé a empacar. No mucha ropa, solo lo esencial. Unas cuantas camisas, pantalones, ropa interior, mis medicinas y las fotos más importantes. Las de mi esposa, algunas de Carlos cuando era niño, y una de Ricky ayudándome a lavar la camioneta cuando tenía 8 años. Durante 2 años había estado planeando un viaje por el país en mi Ford. Era algo que siempre había querido hacer, pero que había pospuesto por responsabilidades familiares, por trabajo, por la creencia de que mi lugar estaba en casa cuidando de mi familia. Pero ya no tenía familia que me necesitara, y finalmente era libre para hacer lo que quisiera con el tiempo que me quedaba. Había investigado rutas, había marcado lugares en un mapa viejo que guardaba en el cajón de mi escritorio. Quería conocer las playas del Pacífico, los desiertos del norte,
las montañas de Chiapas. Quería despertar en lugares diferentes, conocer gente que no me conociera como el abuelo de Ricky o el papá de Carlos, sino simplemente como Miguel, un hombre de 73 años con una camioneta clásica y ganas de ver el mundo. Esa madrugada me levanté antes del amanecer, como había hecho durante 30 años cuando trabajaba en la fábrica. Pero esta vez no era para ir a soldar piezas de metal, era para comenzar la aventura más grande de mi vida. Bajé mis maletas en silencio y las cargué en la parte trasera de mi Ford. El motor arrancó suavemente, como siempre lo había hecho desde que terminé de restaurarla. Revisé el aceite, el agua, las llantas. Todo estaba perfecto para el viaje. En el asiento del copiloto puse el mapa que había marcado durante meses, junto a una libreta nueva donde pensaba escribir sobre los lugares que visitaría. También llevé la foto de mi esposa para que me acompañara en este viaje que siempre habíamos planeado hacer juntos. Mientras manejaba por las calles vacías de madrugada, con el sol apenas asomándose en el horizonte, pensé en Carlos e Isabel durmiendo en la casa que ya no sentía como mía. Pensé en Ricky en su celda, probablemente despierto, tal vez arrepentido de lo que había hecho. Pensé en todos los años que había pasado sacrificando mis propios deseos por lo que creía que necesitaba mi familia. Pero ya no más. Por primera vez en 73 años, Miguel Hernández iba a vivir para sí mismo. Llegué a la gasolinera de la salida del pueblo justo cuando abrían. El encargado, un hombre mayor como yo, me saludó con respeto y me ayudó a llenar el tanque. ¿Va de viaje, don Miguel?, me preguntó, reconociendo mi camioneta, porque era la única Ford del 78 restaurada en todo el pueblo. Sí, le respondí, sonriendo por primera vez en meses. Voy a conocer mi país. Qué bueno, señor. A su edad es importante disfrutar la vida. A mi edad, ya no me molestaban esas referencias a mis años. Al contrario, me sentía orgulloso de haber llegado hasta aquí, de haber sobrevivido a traiciones familiares y haber encontrado la fuerza para comenzar de nuevo. Salí del pueblo mientras el sol se alzaba completamente sobre las montañas, pintando el cielo de colores naranjas y rosas que se reflejaban en el parabrisas de mi Ford. En el radio sonaba una canción de José Alfredo Jiménez que mi esposa solía canturrear mientras cocinaba. Por primera vez desde que murió hace 8 años, no me sentí solo. Tenía mi camioneta, tenía mi libertad y tenía un futuro lleno de posibilidades. A mis 73 años, Miguel Hernández finalmente había aprendido que el respeto no se mendiga, se gana, y que a veces la familia verdadera no es la que comparte tu sangre, sino la que comparte tus valores. En mi teléfono, guardado en la guantera, había 17 llamadas perdidas de Carlos. No las pensaba devolver. Él había tenido su oportunidad de ser mi hijo cuando más lo necesitaba, y la había desperdiciado. Ahora era mi turno de ser simplemente Miguel, un hombre libre con una camioneta hermosa y todo el tiempo del mundo para descubrir quién había sido siempre debajo de todas esas etiquetas de padre, abuelo y empleado. La carretera se extendía frente a mí como una promesa, y por primera vez en años el futuro se veía brillante. Una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi,
está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán.
¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.